amigos, ¿cómo están? Qué rico tenerlos nuevamente aquí en este espacio dedicado a nuestro Señor Jesucristo, en este momento especial para regocijar nuestras almas. Hoy les doy la cordial bienvenida a el canal suyo, El Camino hacia Jesús. Hoy iniciamos un tema muy poderoso. Iniciamos el tema de los 7 derramamientos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente conoce este tema, pero no sabe el significado de cada derramamiento, para qué nos sirve. Mucha gente no conoce el tema, o que sea que hoy vamos a conocer el primer derramamiento para que lo aprendas a aplicar en tu vida, en tu diario vivir, para que conozcas por qué Jesús tuvo este derramamiento de sangre, por qué nuestro Padre Celestial permitió que Jesús viviera todo este sufrimiento, porque Él tenía muy claro que Jesús tenía que pasar por ello para que nosotros pudiéramos ser redimidos, salvos, sanos. Tenía que Él pasar por todo esto para vencer al enemigo, para vencer la maldad. Entonces, bienvenidos a este nuevo tema. Quédate hasta el final. La bendición que vas a recibir hoy es grandísima. Vas a conocer algo poderosísimo, algo que vas a poder utilizar para tu vida, para tus familiares, para tu diario vivir, y que es una de las herramientas, óigame bien, una de las herramientas, porque son varias las que Jesús nos dejó para nosotros poder vencer esas batallas con Él al frente. Esas batallas que tenemos a diario, esas batallas, esos gigantes que se nos presentan en ciertos momentos que no sabemos qué hacer, pues déjenme decirles que sí sabemos qué hacer. Cuando conocemos la vida espiritual y nos alejamos un poco de la vida mundana, dejamos de ver el mundo como tal y nos ponemos a estar en la vida espiritual, podemos vencer batallas. Obviamente nosotros no, quien las vence es nuestro Señor Jesucristo, pero Él pide que nosotros también nos involucremos y utilicemos esas herramientas que Él nos ha dejado para poder igualmente enfrentarnos a esos gigantes sin temor, sin miedo, con gozo, con alegría, y poder ver la victoria de nuestro Señor Jesucristo cada vez que pelea por nosotros y salimos vencedores. Por eso es muy importante que estemos unidos a esta palabra, que conozcamos estos derramamientos, así que quédate hasta el final. No puedes perderte este primer tema, ¿correcto? Hoy vemos entonces la sangre que brotó de la frente de Jesús como grandes gotas de sudor. Este fue el primer derramamiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el momento que ya empezó su entrega. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Lo encontramos en Lucas 22:44, donde dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros podemos interpretar aquí, obviamente, que nuestro Señor Jesucristo también tuvo, como nosotros los seres humanos, esa experiencia de sentir miedo, esa experiencia de sentir angustia, esa experiencia de sentir como un pánico. Por eso Jesús conoce perfectamente cuando tú y yo pasamos por esos tipos de situaciones. Él conoce porque Él vivió todo. Él, aunque no tuvo pecado ni tiene pecado encima, Él conoce todos nuestros sentimientos porque Él lo vivió. Entonces aquí Él tuvo esos momentos de angustia. Se dice que para que una persona pueda sudar sangre, su angustia debe ser muy, pero muy grande para que llegue a suceder esta situación. Entonces podemos ver nosotros aquí, podemos ver específicamente qué tan grande fue su agonía en ese momento de lo que le esperaba, qué tan grande era eso que él ya sabía que le iba a pasar, que lo tenía inquieto, que lo tenía con sufrimiento y con dolor, que derramó gotas de sangre como sudor. Vamos a mirar obviamente el contexto de por qué tenía que pasar esto. Jesús derramó la sangre que brotó de su frente como grandes gotas de sudor por la agonía que sintió cuando estaba en el huerto de Getsemaní, poco antes de tener la traición de uno de sus discípulos.
El propósito que Dios esperó, sí, esperó y que se cumplió en ello, es que Jesús derramó su sangre de su frente para sanarnos de la traición. Oigamos esto, de la traición y para liberarnos de toda maldición generacional producida por la desobediencia. Entonces aquí ya podemos saber nosotros por qué tenía que Jesús pasar por este sufrimiento, porque este derramamiento de sangre nos iba a salvar a nosotros de la traición y de, obviamente, las maldiciones generacionales. Vamos a explicar un poquito más esto. Este derramamiento se aplica, nosotros podemos orar aplicando la sangre de Cristo cuando se genera traición por algún ser querido, por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros amigos, por nuestro socio, por nuestros hijos, por alguien que nosotros queremos a nuestro alrededor. Desafortunadamente, casi siempre quien nos traiciona son las personas que más queremos y que tenemos a nuestro lado. Muchas personas hemos sufrido por una traición, por un desengaño, por la mentira, por la falsedad, por las cosas ocultas que nos presentan en nuestro diario vivir y que tarde o temprano salen a la luz y conocemos esa mentira, ese engaño del ser que uno tanto quiere o que tanto amó o amaba. Donde más la aplicamos en las maldiciones generacionales producidas por la desobediencia cuando quiere dominar nuestra vida. Esto es muy importante conocer que es una maldición generacional. Una maldición generacional es cuando nosotros tenemos una herencia, bien sea en la enfermedad, bien sea en las relaciones, bien sea en los negocios. Muchas veces nosotros decimos, no, es que en mi familia todos han sufrido de cáncer, y entonces es algo genético. No, eso es una maldición generacional que alguien por desobediencia eh, empezó a tenerla, empezó a tener esa enfermedad. Muchas veces se dice, no, es que en mi familia todas las mujeres aunque han sido separadas o han sido madres solteras. Eso es algo muy típico de mi familia. No, eso es una maldición generacional que alguien en la antigüedad tuvo que trabajar el ocultismo, la rebelión, la idolatría y generó esa maldición generacional. Muchas cosas que nos pasan en nuestra vida eh, se presentan por las cosas que nuestros antepasados han hecho. Por eso se dice que lo que hacen los padres lo pagan los hijos, porque a veces tenemos padres o abuelos o bisabuelos, tatarabuelos que han hecho cosas indebidas y eso lo paga la generación que viene y la generación que viene hasta 10 generaciones. Entonces, si tú estás en este momento en idolatría, en ocultismo, estás en situaciones no gratas para nuestro Señor Jesucristo, por favor piensa lo que estás haciendo, arrepiéntete, deja de hacerlo, porque lo que tú haces le va a caer a tus hijos. Les voy a contar una experiencia personal. En mi familia, eh, casi siempre todas las mujeres habían sido abandonadas y traicionadas por su esposo. Eh, yo conocí a mi abuelita, mi mamá, fueron abandonadas por sus esposos, por mi papá, por mi abuelo. Tuve una experiencia también de mi pareja que fui traicionada y abandonada por él. Eh, Hasta que yo empecé, hay otra cosa muy importante, se vivía mucha soledad, uno andaba muy solo en todo momento, el círculo de amigos era muy mínimo, situaciones así. Y yo decía, ¿por qué esta situación de vivir esto, de que la historia se repita? Que la historia se repita de generación tras generación. En esa época no conocía bien sobre la palabra de Dios, no conocía bien sobre la Biblia, que es el libro que nos genera a nosotros el quitar nuestros velos de los ojos y conocer la verdad. Hasta que me di cuenta de ello, me di cuenta, claro, mi familia toda ha sido muy religiosa, eh, eh, se generaban rezos a estatuas, a imágenes,
situaciones así que obviamente eso genera una maldición generacional. Y la que había en mi familia precisamente era esa, de que las mujeres vivían con sus hijos como madres solteras. Entonces uno debe tomar la decisión de romper esas maldiciones generacionales, ¿correcto? ¿Qué beneficio se utiliza? ¿Qué beneficio recibimos nosotros? Un corazón perdonador, totalmente libre del odio, del resentimiento, de la amargura o sed de venganza, que muchas veces se maneja eso, la sed de venganza ante la situación. Se maneja el beneficio también de un corazón fiel y obediente a la palabra de Dios. Algo, por ejemplo, que yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo cuando conocí este tema y me di cuenta de la situación. La libertad completa, las maldiciones generacionales. Tú debes de identificar qué maldición generacional, qué es lo que se repite en tu vida, qué es lo que se repite en tu familia, qué es lo que tú ves que como que es algo continuo y que creemos que es algo normal por genética, por herencia, y no, eso no es. Entonces tenemos que darnos cuenta muy bien de esa situación, ¿correcto? Entonces, ya conociendo esto, si tú no lo sabías, si para ti es una información nueva, es poderosísima. ¿Por qué poderosísima? Porque sabemos ahora, a partir de hoy, cómo tú puedes romper esas maldiciones generacionales, ¿correcto? Entonces, vamos a ver igualmente qué pasó en cada una de las situaciones que Jesús tuvo que vivir, ¿correcto? Porque Jesús fue enviado a la tierra con la misión de redimir a la humanidad y se mantuvo fiel en la voluntad del Padre hasta cumplir su misión con éxito. Sin embargo, no siempre fue fácil en el huerto de Getsemaní. El Señor experimentó su mayor agonía, pero fue en aquel lugar donde el Salvador conquistó la redención. Es aquí donde nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pudo haberse arrepentido sin ningún inconveniente. Si Él no hubiese sido obediente al Padre, se arrepiente y sencillamente nosotros como seres humanos hubiésemos quedado con la maldición, con el pecado, con todo lo que Él recibió. En los dos huertos, cuando Dios creó al hombre, lo puso en un hermoso huerto, en el Edén. Allí tenía toda la provisión que necesitaba. Desafortunadamente, el hombre cayó en la trampa del pecado y cambió la bendición de la obediencia por la maldición de la rebeldía. Todo lo perdió en un momentito, allí en el huerto. 4000 años más tarde Jesús escogió otro huerto para recuperarlo todo, el huerto del Getsemaní, que fue el lugar donde Jesús pasó sus últimos momentos antes de ser entregado, donde él tuvo esa agonía. La agonía de Jesús en el Getsemaní. Estando allí él en el Getsemaní, Jesús se refugió en la oración. Por eso Él nos enseña que cuando tenemos nosotros esa angustia, ese miedo, tenemos que ungirnos, refugiarnos en la oración. Pues sabía muy bien que tenía una importante misión, la de redimirnos a nosotros, a la humanidad, y que estaba a punto de enfrentar momentos difíciles. Pero cuando se acerca el momento crucial, algo sucedió. El Señor empezó a sentir como esa agonía tan grande de que su frente empezaban a correr esas gotas de sangre mezcladas en sudor, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es la palabra de Dios. Recordemos que sudar sangre es un caso excepcional que solamente se produce ante situaciones de sufrimiento y extensión extrema. Es una situación muy extrema. El mismo Señor lo expresó antes de apartarse a orar. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo vemos en Mateo 23:38. Trate por un momento de visualizar esa escena usted, amigo. El Redentor del mundo sudando sangre. Creo que ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a una situación de agonía tan fuerte por más sufrimiento que estemos viviendo. Ahora, ¿qué fue lo que produjo ese sufrimiento a nuestro Señor? ¿Qué fue lo que le causó esa situación? ¿Acaso tener que pasar por tanta humillación y escarnado público? El sufrimiento de la cruz
Recordemos que quien moría en una cruz era dicho que era maldito. Entonces sería tanta humillación. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos humillados cuando nos enteramos de la traición, de la mentira, del engaño, de que alguien está hablando mal de nosotros y fuera del hecho tenemos que pasar nosotros al frente de la persona como si nada? O sea, tanta situación que él ha vivido o que vivió, que nosotros, tú y yo lo hemos vivido y nos hemos sentido supremamente mal. La copa de la maldición, la copa de la maldición es algo que Jesús estaba listo para enfrentar en la cruz. Estaba preparado para sufrir la humillación y la violencia, pero lo que le produjo a él fue una agonía que al tener que beber esa copa, por eso el Señor le elevó la siguiente oración a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Lo encontramos en Mateo 23:39. En esa copa estaba todo el pecado, la inmundicia, la rebelión, la impureza del hombre. Jesús, el Hijo de Dios, que jamás se contaminó con pecado, tenía que beber tanta inmundicia del mundo entero. Es por eso que el escritor de Hebreos dice, considerad aquel que sufrió tal condición de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún así no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, perdón. Esto lo encontramos en Hebreos 12, versículo del 3 al 4. Cuando Jesús pronunció aquella oración, todo el cielo se congeló. Imagínense en esa escena, todo el cielo esperando a que Jesús diera ese paso para redimirnos. Si Jesús no bebía esa copa, no habría redención de la raza humana. Todo el reino celestial estaba expectante, estaba quieto, estaba a la espera de qué va a pasar, qué haría Jesús. ¿Decidiría como Adán, de acuerdo a sus propios deseos, o se sometería a la voluntad divina? Una gran intriga se vivió en esos momentos en los cielos. La mejor decisión. Segundos después, Jesús completó su oración con la frase que cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La encontramos en Lucas 22:42. Fue un momento glorioso. En ese preciso instante, la redención de la humanidad fue conquistada a pesar de todo el sufrimiento que estaba experimentando. Jesús tomó la decisión de beber aquella copa y hacer la voluntad del Padre. Jesús fue fiel en todo cuanto fue basado en la palabra de Dios y no en sus sentimientos. Tristemente, este tipo de fidelidad no es algo común para muchos, que olvidamos la fidelidad en cuestión de voluntad y de emoción y no de emociones. Es importante que usted recuerde, amigo, que en el huerto del Edén el sudor de Adán tipificó la maldición. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis 31:19 lo encontramos. Y es precisamente por eso que para redimir la maldición, la sangre de Jesús brotó como grandes gotas de sudor. Esta escena completa nos permite entender claramente el propósito de este derramamiento. Como Jesús derramó su sangre a causa de la agonía que le producía la copa de la maldición, pero lo hizo demostrando fidelidad y obediencia. Una sola gota de esa sangre tiene el poder para derrogar toda maldición, cualquier maldición generacional que haya entrado a nuestra vida por causa de la desobediencia y para crear en nosotros un corazón fiel que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús el siervo de Dios. ¿No es maravilloso que el ser más poderoso del universo decidiera dejar toda su gloria en el reino celestial que estaba a su servicio? Solamente por amor. Imagínese usted eso. ¿Usted entregaría a un hijo para que perdonara los pecados de otras personas? ¿Lo haría pasar por todo este sufrimiento? Cierto que no. A través de la profecía de Isaías, entendemos que Jesús ya había sido escogido por Dios como su siervo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo de la humareda,
por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Lo vemos en Isaías 42 del 1 al 4. Jesús no quiso aferrarse a esa sabiduría ni a su investidura de Dios, sino que decidió renunciar a todos sus privilegios y aceptó vivir en un cuerpo humano. Además, nos reveló la verdad de la vida eterna de una manera sencilla, enseñándonos que todo depende del tipo de relación que tengamos con Él. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que irá de Dios está sobre él, sino que la ira de Dios, irá sobre él. Lo vemos en Juan 3:36. Por su parte, el adversario argumentaba que ningún humano podría vivir en integridad y tenía la certeza de que todos nos doblegaríamos ante el pecado en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, este argumento fue anulado por medio de Jesús, quien fue completamente hombre y se mantuvo sin tacha, en completa santidad a Dios. El rebelde Satanás persiguió a Jesús, el fiel Hijo de Dios. El mentiroso persiguió a quien es la verdad. El homicida persiguió al dador de vida. El soberbio persiguió al ser más manso y humilde de toda la tierra. El que decía: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo encontramos en Isaías 14:14. Se levantó contra aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Lo encontramos en Filipenses 2, 6, 11. Vamos a tocar aquí el último tema, que es el ser libres de la maldición generacional. Adán y Jesús tuvieron que enfrentarse a una misma decisión: hacer su propia voluntad o vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A continuación veremos las consecuencias de las decisiones que cada uno tomó, tanto Adán como nuestro Señor Jesucristo, cómo Adán perdió la batalla en el Edén y cómo Jesús la conquistó en el Getsemaní. Vamos a ver entonces Adán y Jesús en el Getsemaní. Adán originó el pecado de la humanidad y Jesús originó la redención de la humanidad. Adán menospreció la copa de la bendición. Jesús aceptó beber la copa de la maldición. Adán fue conquistado por la serpiente. Jesús conquistó a la serpiente. Adán caminó la tierra con su pecado. Jesús bendijo la tierra por su sangre. Adán perdió toda bendición. Jesús recuperó toda bendición. Adán comió el fruto del conocimiento de el mal y el bien. Jesús comió el fruto de la obediencia. Adán, siendo un hombre de barro, quiso ser como Dios. Jesús, siendo el Verbo de Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar y llevar nuestro castigo. Adán decepcionó a Dios. Jesús trajo alegría al corazón de Dios. Ahora vamos a mirar las maldiciones que trajo al mundo la causa de Adán, el ser la desobediencia de Adán, junto con las bendiciones que podemos conquistar a través de la sangre que brotó de la frente de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Vamos a mirar qué podemos nosotros vencer por medio de la sangre de Cristo. Entonces, maldición versus bendición. La maldición, vamos a ver que generó a Adán la pobreza. La bendición que podemos recibir es la prosperidad. La maldición que se recibió de Adán es la enfermedad, la bendición es la salud. La maldición que se recibió fue la muerte, la bendición la vida. La maldición, la vergüenza, la bendición, la gloria.
Sin embargo, esta sangre también tiene el poder para liberarnos de cualquier maldición generacional. Por eso es importante que usted verifique, analice, póngase a pensar en este momento qué situación se está manejando en su vida o en su familia, que le dé esa alerta de mirar qué maldición pueda tener usted. Un ejemplo, un quebrantamiento, un derrumbe mental o emocional, esas enfermedades crónicas o repentinas que aparecen, específicamente si son hereditarias, que es lo que nosotros decimos, que es la naturaleza de una maldición. Problemas de reproducción en la mujer, esterilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, sufrimiento menstrual y demás que tenemos las mujeres. Pero lo normal es una vez que otra, no siempre. Fracasos matrimoniales, desintegración familiar, insuficiencia financiera, propensión a los accidentes, personas que se andan accidentando en todo momento, familias con historias de suicidios, de muertes por causas naturales, etcétera. De la agonía de la traición. Uno de los golpes más duros que puede recibir el ser humano es la traición, y sin lugar a dudas la traición más común se llama infidelidad. Con frecuencia se escuchan de heridas de cónyuges producidas por las personas que juraron amor eterno y pactaron fidelidad hasta la muerte. ¿Usted se ha preguntado qué impulsa a esas personas a tomar ese puñal de infidelidad y clavar a una persona en la cual habían prometido amor eterno? Esa es la astucia del enemigo, que sabe que las personas más allegadas son las que más pueden producir daño en la vida de las personas. Recuerden que cuando Pablo describe la armadura del guerrero en Efesios 6, 10, 17, habla de la protección para la cabeza, para los pies, para el pecho, pero no hay ninguna que cubra la espalda. ¿Quiénes son las personas a las cuales uno le genera la espalda con confianza, sin problema? Solamente son las personas más cercanas a nosotros, a las que nosotros le depositamos toda la confianza. En la guerra, los soldados se protegían mutuamente las espaldas. El nivel de confianza entre compañeros era el máximo, y es precisamente por eso que la traición resulta devastadora. El propósito de la infidelidad es destruir totalmente la vida de una persona. La herida, la traición desconcerta el corazón, las familias enteras, desestabiliza a todos los miembros del hogar y deja a quien le sufre sin horizontes y sin rumbo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto y hemos luchado con eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, la imagen que yo tenía de mi padre se desvaneció con lo que hizo mi mamá? O yo veía a mi papá cuando golpeaba a mi mamá y la maltrataba. O juré vengarme de esta persona por X situación tan grande. ¿Cuántos niños quedan desconsolados cuando su padre o su madre lo abandonan en el hogar? Es muy importante que nosotros veamos esas situaciones, lo que se tiene que vivir por culpa y a causa de la traición. En medio de la noche, en aquel espacio del huerto, el autor de la vida aún tenía que enfrentar algo más, la traición de una de las personas más cercanas a él. Traicionado por un amigo. ¿Cuántos no nos han traicionado? ¿Cuántos amigos no nos han traicionado? Colócame ahí en los comentarios. ¿Te han traicionado alguna vez? Colócanos tu experiencia. ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo lo pudiste solucionar? O si lo estás viviendo y necesitas apoyo en oración, con mucho gusto te apoyaremos. Te apoyaremos para que salgas de esta situación en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Judas era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y el Señor lo amaba profundamente. Esto quedó demostrado en la última cena, cuando Jesús tomó el pan, lo partió, lo mojó en el vino y se lo dio. Es una expresión de gran afecto. Es como cuando un padre le da de comer a su hijo amado. Desafortunadamente Judas estaba ya cegado y apenas comió el bocado, Satanás entró en él y salió determinado a vender a su maestro por unas pocas piezas de plata. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Lo encontramos en el Salmo 41:9. Dice: Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lo encontramos en el Salmo 41:9. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú,
hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Encontramos esta poderosísima palabra en el Salmo 55 del 12 al 14. Aquí podemos ver cómo Judas cambió la majestuosidad de la gloria eterna por las llamas del infierno, la vida por una soga, pues terminó colgado de un árbol. Piénselo por un momento, él tenía todo para ser un hombre de los grandes líderes en el tiempo, en esa época, pero pasó a la historia como un ejemplo de vergüenza. La traición nunca produce fruto de honra ni de dignidad. Es el árbol que nosotros nunca debemos de comer jamás. No sé si usted haya sido víctima de una traición, pero déjeme decirle algo muy importante. Ese mismo dolor que usted ha sentido, Jesús lo experimentó en el huerto del Getsemaní. Él sabe lo que a usted le pasa, lo que usted sufre, y justamente por esa razón Él derramó esta sangre que brotó de su frente para sanar cualquier herida producida por la traición. Por ese motivo, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, hizo que nuestro Señor Jesucristo derramara esa sangre para nosotros poder tener esa arma de poder rebatir, de poder desarraigar ese sufrimiento, ese dolor, esas maldiciones generacionales. Si tú en este momento tienes un dolor por la traición, por la mentira, por el engaño, tienes un sed de venganza, recuerdas algo del pasado que te genera ese dolor todavía. Si tú te has dado cuenta en este momento con lo que has escuchado, que en tu familia se viene repitiendo una situación de enfermedad, una situación de abandono, una situación de pérdida de dinero, de que los roban, de que pasan tantas cosas repetitivas, te invito a que hagas esta oración conmigo. Por en este momento tu corazón dispuesto a clamarle a nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a aplicar esta poderosísima sangre de Cristo en tu vida. Si tienes un familiar, la aplicas al nombre del familiar. Si tienes alguien por quien orar, menciona el nombre de esa persona en el momento que apliquemos la sangre de Cristo. Pon por favor tu cabeza en redención, tu corazón dispuesto, cierra tus ojos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor hermoso, por el sacrificio que tú hiciste, Padre Santo, por nosotros, porque entregaste tu vida, Señor Jesucristo, para hacernos a nosotros libres de la traición, del engaño, de la mentira, de poder liberarnos de esas maldiciones generacionales. Te damos gracias, Papito Dios, porque entregaste a tu Hijo para poder nosotros ser libres y sanos. Dios mío, Padre Santo, en este momento, Señor, aplico la sangre de Cristo, Señor, que se derramó de tu frente en el Getsemaní, para todas las personas que en este momento están haciendo esta oración, que han tenido el desengaño, que han tenido la traición, la mentira, el engaño, el abandono, alguna maldición generacional en su vida, que tienen su corazón herido, con sed de venganza, que les duele, que sufren, que todavía lloran por medio de una traición. Aplico la sangre de Cristo, Señor, que se derramó de tu frente en el Getsemaní, en todo aquel que tenga esto, Padre Santo, que esté padeciendo lo que tú padeciste, Señor. La aplico de cabeza a pies y de pies a cabeza, para que tu gota de sangre, una sola gota de sangre, Señor, entre en su vida, Señor. Sane, cure, limpie, proteja, desarraigue todo sentimiento, toda situación que no venga de ti, Señor. Rompa toda maldición generacional que se quiera establecer o se haya establecido por desobediencia de ellos, de sus padres o sus antepasados. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos, Padre mío, que una gota de sangre tuya es poderosísima, Señor, para hacer grandes, poderosas cosas, ayudarnos y redimirnos. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amigos, los invito a que coloquen en los comentarios qué desengaño ha tenido, qué está pasando en estos momentos, si necesita apoyo en oración, si necesita apoyo por algo o por alguien que esté padeciendo en este momento una situación como esta que hemos tocado el día de hoy. Ponlo en los comentarios, nos unimos en oración. Coloca igualmente, comparte este video,
ponle like, suscríbete. ¿Quieres conocer los otros 6 derramamientos que son poderosísimos? Bueno, te espero igualmente en el próximo video. Pon la campanita para que te acuerde cuando suba el próximo video, que va a ser espectacular. Un derramamiento más de la sangre de Cristo para que aprendas a orar con ellas y puedas ser libre o hacer libre a la persona que tú desees en tu rango de amigos, de familia, en general. Así que amigos, que Dios los bendiga. Colóquenme en los comentarios allí qué le habló nuestro Señor Jesucristo con este derramamiento de sangre. Los espero en el próximo video. Chao, chao.